Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la serie de ejercicios de el tema de dinámica de movimiento parabólico. Vamos a desarrollar ahora el problema 11.108 del libro de dinámica de Beer Johnson de la novena edición, el cual nos muestra una boquilla que descarga agua desde una posición A. Y bueno, aquí yo he representado mediante un círculo azul una partícula de agua. Y esta agua se descarga con una velocidad inicial v sub 0, el cual va a ser nuestra incógnita, y con un ángulo θ respecto a la horizontal, donde θ nos dicen que es de 6 grados. Y esta agua de enfriamiento se descarga sobre una rueda rectificadora, que está representada de esta forma, que tiene un diámetro de 350 milímetros, es decir, este radio, va a ser simplemente la mitad, y por lo tanto sería de 175 milímetros. Además de ello, nos dan que la posición de la boquilla en A con respecto al origen de esa rueda es de 205 milímetros y también que su distancia en X va a ser igual a 20 milímetros. Y lo que nos piden hallar es determinar el rango de valores de esa velocidad P sub 0 para el cual el agua va a caer entre el punto B y el punto C. Entonces, estos puntos están representados también mediante ciertos ángulos, ¿no? Para B, un ángulo beta con respecto a la vertical, que es de 10 grados, y el ángulo alfa para el punto C con respecto a la horizontal de 30 grados. Bien, entonces nosotros para comenzar este tipo de ejercicios sabemos que tenemos que escoger nuestro punto de origen. Entonces el punto de origen puede ser cualquier punto. Sin embargo, yo voy a elegir en este caso como mi origen precisamente el centro de toda la rueda rectificadora. Por lo tanto, aquí voy a tener lo que serían mis ejes X y mi eje Y. Listo. Ahora, lo siguiente es que una vez que tengo mis ejes, puedo esa velocidad v sub 0 descomponerla, ¿cierto? Tendría una velocidad de esta manera. Tendría aquí una velocidad en X y otra velocidad en Y. Pero notemos las direcciones. En este caso la velocidad en X mira hacia la derecha, al igual que mi eje X. Por lo tanto, esta velocidad es positiva. Mientras que la velocidad en Y mira hacia abajo, que es dirección opuesta a mi eje Y. Por lo tanto, es negativa. Bien, ahora vamos a ver qué tal están las posiciones. Y es que de mi origen a la posición A conozco cada una de sus posiciones. Conozco la posición en Y y también conozco la posición en X. Pero para el punto B y para el punto C no tengo absolutamente idea. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, aquí podemos trabajar, por eso elegí el origen, podemos trabajar con un triángulo rectángulo. De esta manera, para el caso de B sería así. Creo este triángulo rectángulo donde sabemos que la hipotenusa va a ser simplemente el radio y luego, al igual que como hicimos con el triángulo de las velocidades, podemos esto descomponerlo, quedando este lado, aprovechando que tengo un ángulo conocido que es beta, este lado quedaría como R coseno de beta, mientras que este lado quedaría como R seno de beta. Listo, y con eso tenemos, ¿no?, nuestra posición, tanto para X para B, esta posición de X en B y esta posición de Y para B. Y lo mismo vamos a hacer, en este caso, con el punto C. El punto C tiene un ángulo y por lo tanto podemos hacer un triángulo rectángulo. De esta manera, nosotros sabemos que la hipotenusa vuelve a ser R. ¿Por qué? Porque parte del centro del círculo hasta llegar a su extremo. Entonces, esto sería el radio. Y finalmente, conociendo un ángulo y sabiendo que es un triángulo rectángulo, este lado, que sería nuestra posición en X para C, sería R coseno de alfa. Mientras que
Este lado, que representaría nuestra posición en Y para C, sería R seno de alfa. Listo. Y con eso ya tenemos cada una de las posiciones, tanto para X como para Y, para cada uno de los puntos, tanto para A, tanto para B y para C. Listo. Ahora sí podemos comenzar. Recordemos que el siguiente paso para este tipo de ejercicios de movimiento parabólico es trabajar independientemente con cada movimiento en el eje. Entonces, vamos a comenzar con el eje X. El eje X, recordemos que presenta un movimiento uniforme. Quiere decir que no existe aceleración y por lo tanto la fórmula sería esta. La posición final, en este caso de una partícula de agua, va a ser igual a la posición inicial de esa partícula más la velocidad inicial en X por un tiempo t. Entonces, en este caso la posición final sería una posición en X entre B y C, porque va a caer directamente entre estos dos puntos. Va a ser igual a la posición en A, y aquí notemos que esta posición para A, en este caso como yo he elegido mi origen aquí, esta posición se encuentra a la izquierda. Como está a la izquierda, quiere decir que esta posición es negativa. Por eso le he puesto el signo negativo. Menos la posición de A. La velocidad en X sabemos que es positiva porque tenía la misma dirección que mi eje X. Sería más la velocidad inicial por el coseno del ángulo θ multiplicado por el tiempo de vuelo que le toma ir entre los puntos B y C. Listo. Después de esto, lo único que tienen que hacer es despejar el tiempo de vuelo. Y de esta manera nos quedaría que va a ser igual a la posición de B a C más la posición en A, todo esto dividido entre la velocidad inicial por el coseno del ángulo θ. Listo. Una vez que hemos terminado aquí, vamos al siguiente eje. En este caso sería el eje Y. El eje Y, recordemos que presenta movimiento uniformemente variado. Es decir, aquí existe una aceleración. ¿Qué aceleración? Bueno, nosotros ya habíamos dicho que la aceleración va a ser la aceleración de la gravedad, el cual va a tener un valor, nosotros conocemos, de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Pero como su dirección es opuesta a la de mi eje Y, siempre va a ser negativa. Listo. Ahora, ¿qué fórmula estamos usando? Estamos usando la segunda fórmula de MRV porque para la primera y para la tercera requiere la velocidad final y a nosotros no nos interesa la velocidad final de la partícula de agua. Lo que nos interesa saber es solamente la velocidad inicial. Por lo tanto, descartamos completamente esas dos y nos quedarían esta fórmula. Entonces, aquí la posición final de la partícula de agua va a ser la posición entre B y C nuevamente. La posición inicial es la posición en A, que esta sí la he puesto positiva porque se encuentra precisamente por encima de ese eje del origen. O sea, sigue en el eje Y. Luego, la velocidad inicial en Y, recordemos que tenía un valor negativo y velocidad inicial por el seno del ángulo θ por ese tiempo de vuelo que acabamos de hallar. Menos porque recordemos que la gravedad siempre va a ser negativa, la gravedad dividido entre 2 por ese tiempo de vuelo al cuadrado. Entonces, una vez ustedes terminen de llegar a esto, lo único que tienen que hacer es reemplazar ese tiempo de vuelo con el valor que acabamos de hallar. De esa manera, les quedaría de la siguiente manera, que aquí podemos observar que la velocidad inicial se pueden dividir y quedaría 1, ¿cierto? El seno sobre el coseno, esto quedaría en tangente, y simplemente esto lo dejamos. Y aquí, bueno, aquí no se puede hacer mucho ya que está elevado al cuadrado. De esa manera, quedaría de esta forma. Que, bueno, aquí no termina la cosa porque lo que nos pedían allá, recordemos, era velocidad inicial. Por lo tanto, una vez más, así como en el ejercicio anterior, ustedes tienen que despejar la velocidad inicial. Y les quedaría así. La velocidad inicial va a ser igual a esa posición de B o C más la posición en A, todo esto dividido entre el coseno del ángulo θ multiplicado por la raíz cuadrada de 2 sobre la gravedad multiplicado por la posición en Y de A menos la posición en Y de B a C menos la tangente del ángulo θ multiplicado por la posición en X de B a C más la posición en X de A. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente poner, ¿cierto?, los valores. Aquí les vuelvo a mostrar la imagen de la rueda rectificadora
o con la boquilla, y con esto podemos observar que para el caso de la posición en A, recordemos que tenía una distancia de 20 milímetros, por lo tanto sería 0.02 metros. Lo estoy pasando todo a metros. ¿Por qué? Porque la gravedad está en metros sobre segundo al cuadrado. Bien, el coseno del ángulo θ sabemos que era 6 grados. Luego, la posición en A es de 205 milímetros, que llevado a metros sería 0.205. La posición de B a C desconocemos aún. El ángulo θ vuelve a ser 6 grados. La posición de B a C no conocemos, más la posición en A, que sabemos que es de 0.02. Una vez resuelven esto, les quedaría de la siguiente manera. Y esta sería la velocidad en función de la posición de B a C, tanto para X como para Y. Listo. Y ahora lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Bueno, evaluar la parte, lo que nos pide el problema. En este caso, recordemos que el problema lo que nos pide es determinar el rango de valores de la velocidad inicial para el cual el agua caerá sobre la rueda de los puntos B y C. Entonces, eso quiere decir que esta velocidad va a tener tanto una velocidad mínima como una velocidad máxima. ¿Cuándo va a ser velocidad mínima? La velocidad mínima va a ser cuando caiga en el punto B. Es decir, no puede caer menos de ese punto. Por lo tanto, vamos a evaluar a continuación la sección entre A hasta B. Entonces, una vez evaluado la sección de A hasta B, podemos notar que la posición en B, como ya hemos realizado los triángulos rectángulos, de cualquier forma aquí los estaré mostrando, es igual a R por el seno del ángulo beta, para el caso de X, y para el caso de Y sería lo opuesto, R coseno del ángulo beta. Entonces, la fórmula que acabamos de hallar de la velocidad inicial en función del X y el Y, simplemente reemplazamos por estos valores, donde el R, recordemos que es de 175 milímetros, lo pasamos a metros, y beta es de 10 grados. Listo. De esta manera ustedes resuelven y les quedaría que la velocidad inicial es de 0.678 metros. Y esta velocidad inicial es una velocidad inicial mínima. Listo. Ahora pasemos al siguiente caso. Y es que la velocidad puede llegar hasta el punto C. Es decir, en el punto C sería una velocidad máxima. No puede sobrepasar esa velocidad. Por lo tanto, vamos ahora a evaluar la siguiente. Para la velocidad sección AC, sabemos nosotros que la posición en C va a ser igual a R coseno del ángulo alfa. Y la posición en Y va a ser igual a R seno del ángulo alfa. Entonces, una vez más, vamos a resolver la misma ecuación, pero con estas nuevas variables. Donde, recordemos que el R sigue siendo 0.175, pero ahora el ángulo alfa nos dan de dato que es de 30 grados. Listo. Y una vez que lo resuelven, les quedaría que la velocidad inicial es de 1,212 metros sobre segundo. Y esta sería una velocidad inicial máxima. Listo. Como ya hemos obtenido estos dos valores, podemos llegar a la conclusión de que el rango de valores que puede tomar la velocidad inicial va a ser entre 0.678 metros sobre segundo a 1.212 metros sobre segundo. Y listo, esta sería la respuesta al problema. Y espero que les haya gustado, que lo hayan podido comprender y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.